Ok, Sí, doctor. muchas gracias. Bien, vamos a hablar algo rápido de la especialidad de medicina familiar. Este, tiene muchos nombres en otros países. Lo más estandarizado y bueno, y que se suele ver en común es medicina familiar, al menos en lo que es América Latina y España y bueno, también en Estados Unidos se le llama Family Practice, ¿no? Bueno, en Inglaterra el General Practitioner, ¿no? En fin, tiene varios nombres, ¿no? Eso ya habíamos visto, ya anteriormente habíamos hablado de este señor, habíamos hablado de lo que se había dejado de percibir como lo más importante, ¿no? Del quehacer del día a día. Entonces, consecuencias que se han dado con ese nuevo modelo que se fue estandarizando a nivel mundial, digamos que los estudiantes perdieron un poco esa perspectiva global, pues, ¿no? De ver el bosque y no quedarse mirando el árbol solamente, ¿no? Y en función a lo que es la enfermedad en sí. Entonces, perdón. Entonces, Recording in progress. Entonces, pues, la percepción de los problemas es determinante, sobre todo en el entorno de la persona, en su parte social y familiar. Y bueno, mide, pues, la intensidad que pueda presentar todo problema de salud específicamente, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos ahora actualmente, porque todo sea sub especializado. Entonces, podemos encontrar personajes con bastantes reconocimientos, pero cuando de repente haces alguna pregunta, digamos, por decirlo, no básica, sino simple, a veces no tienen cómo responderte, ¿no? Entonces, en la búsqueda de una solución a esa subespecialización y tecnificación de la medicina es que surge esta especialidad, ¿no? Más que todo sin dejar de perder y que la base, la médula de toda la especialidad sea la atención o mirada integral, ¿no? Con continuidad, ¿no? Entonces, en, hay atribuciones del médico eh, de familia o, perdón, del médico en general que siempre debe de tenerse, ¿no? No juzgar, entender lo que pasa a la persona, ser siempre directo, sincero en lo que uno dice, actuar de manera como socio, tratar las condiciones serias y no serias, ¿no? Atender pues la salud emocional y física, saber escuchar, ¿no? Promover los estilos de vida saludables, el saber ayudar para cualquier problema y alguien que digamos que te esté acompañando en esa línea, ¿no? Entonces es ahí que en la práctica encontramos una serie de dificultades, ¿no? Tiempo corto de atención, ¿no? No hay un trato, digamos, eh, mínimo para minimizar errores, ¿no? Dar una asistencia siempre con calidad, ¿no? Siempre mantener esa dignidad de la persona, ¿no? Y tratar con personas no con problemas, ¿no? A veces nos quedamos pues en, en ver lo que se veía en la primera diapositiva, el paciente de la cama 122 y no es así, ¿no? Este, Hablamos que luego de la Segunda Guerra Mundial, algunos países avanzaron, como Inglaterra, después, desde esa época se crearon el General Practitioner. En Estados Unidos fue a partir del 56 que bajo ese informe de esos dos colegas se dieron cuenta que había que tener una especialidad que abarcara integralmente los problemas de baja y mediana complejidad
En el 69, el Colegio Americano admitió la especialidad de medicina familiar como la número 20 en ese momento. Ojo que a la fecha, creo que en Estados Unidos no pasan de 35 o 40 especialidades, al menos. En Cuba, eh, en los 70 se dio. Esto es un más o menos para en América Latina cómo se fue dando. Digamos que Ecuador, Uruguay, Ecuador y Perú han sido los últimos en establecer la especialidad como tal. Habíamos hablado ya de los modelos, los presupuestos asignados según Producto Bruto Interno, ¿no? Este, y ¿qué es la medicina familiar en sí? Es una disciplina académica, no necesariamente, no solamente una especialidad. Se fundamenta en principios como la continuidad, la acción anticipada y el seguimiento de la familia, y habilita al profesional para proveer cuidados de salud continuos, integrales, en el contexto de la familia, de todo su entorno, por decirlo así, ¿no? Y no discrimina, pues, ni hace delimitaciones de sexo, edad u otro tipo, ¿no? Esta es la definición de lo que es en la Asociación Americana, ¿no? Es básicamente parecida, ¿no? Entonces, el médico de familia es el que se responsabiliza de una población sin distinción de edad y sexo, como dije, este problema o enfermedad o sistema orgánico, proporcionando atención integral, continua y coordinada como primer punto de contacto de la persona con el sistema sanitario. Y atiende al individuo desde una perspectiva de su cultura y sus realidades socioeconómicas, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos que es una disciplina? Porque cuando hablamos de una disciplina, hablamos de un cuerpo de conocimiento propio que tiene que ver en este caso el de nosotros, los médicos de familia, el estudio e intervención de la familia, los ciclos de vida familiar y instrumentos propios, ¿no? Que se utiliza en la práctica, ¿no? Y en la práctica, hablando en general, es variable según cada país. Este, en cada una de estas realidades es diferenciada, ¿ya? El núcleo de la especialidad siempre es el mismo, la persona y su entorno. Aprender medicina familiar significa distinguir los modelos biomédico y biopsicosocial, ¿no? Es una medicina centrada en la persona, ¿no? Más que en la enfermedad, ¿no? Y eh, en, en conceptos del día a día salen del marco de lo que es la medicina tradicional, ¿no? Este, Estos son los procedimientos que se suelen hacer. Por ejemplo, acá algunos no se hacen, ¿no? Ya sea por la realidad, el sistema sanitario, digamos que no está todavía bien identificado con la especialidad, con uno de los tantos múltiples problemas que tenemos en nuestro sistema sanitario, ¿no? Pero básicamente esos son los procedimientos que se hacen en la mayoría de países, en s- algunos sí, en otros no, ¿no? Eh, este es el señor, no sé si ha escuchado de él, el Ian McWhinney. Falleció en el 2012. Él es el padre de la medicina familiar en Canadá, y él sacó estos conceptos de los principios de McWhinney. El médico de familia está comprometido con la persona más que con el cuerpo particular de conocimientos, grupo de enfermedades o alguna técnica especial. Se esfuerza en comprender el contexto de la enfermedad. Ve cada contacto de sus pacientes como una oportunidad de prevención y educación. eh, Ve a su práctica como una población de riesgo siempre. este, eh, Trabaja en una red organizada, ¿no? Comparte, sí, generalmente el mismo hábitat de donde está su grupo de pacientes asignados. Este, Puede ser variable la atención,
en casas o establecimientos de salud, ¿no? Normalmente, sobre todo en las realidades o sistemas sanitarios donde está mejor enfocados en atención primaria, esta especialidad pues un poco atiende en establecimientos, más que todo es en domicilio, y da importancia a los aspectos subjetivos de la medicina y él mismo gerencia sus recursos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De lo característico de que podemos ver en una consulta, en este caso una María de 16 años que acude por un dolor de cefalea, pues episodios de hace 4 meses, que duran de 2 a 4 horas, son de moderada intensidad, tipo opresivo, y predominantemente en la región occipital, sin fotofobia o fonofobia. María no tiene antecedentes patológicos de importancia y tiene un examen físico normal, excepto por cierta contractura cervical. Entonces nos podemos encontrar con colegas que están pues no relacionados a esta mirada integral y de repente se ponen a hacer screening o tamizajes y además, ¿no? Cuando hay que ver pues bien el relato con el contexto de la enfermedad y el entorno que tiene la persona, ¿no? Entonces no necesariamente siempre hay que estar pidiendo eh, cantidad de exámenes de screening, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo medular es en esa entrevista versus la valoración clínica, eh, generar una confianza clínica con la persona, y con lo que uno hace para que el tamizaje que uno haga sea el más directo y preciso. Y obviamente nuestra interpretación de esos exámenes solicitados con una buena, explicación de lo que tiene la persona y lo que en conjunto con el médico va a hacer, va a generar una buena adherencia, ¿no? Eso es lo medular, ¿no? Algunos paradigmas que eh, con la medicina tradicional, por decirlo así, ¿no? En este caso específicamente la medicina de familia, las causas de la enfermedad son múltiples y el conocimiento se emplea en el contexto de la persona. La tarea del médico consiste en comprender la naturaleza de la enfermedad, así como, entender al paciente y el significado que tiene la dolencia para él, no minimizarla o no dejarla de lado, ¿no? Y la relación médico-paciente tiene un efecto importante sobre la enfermedad y su evolución. El paciente es responsable de su salud, ¿no? Porque es un trabajo compartido, ¿no? Y todas las enfermedades tienen componentes tanto mentales como físicos relacionados al entorno, ¿no? Muy aparte de lo que ya conocemos con la medicina tradicional, ¿no? Entonces, se da a través esa confianza en esa relación médico-paciente, se da a través de pequeños gestos, ¿no? Los más importantes es el saber escuchar, empezando por saludar, ¿no? A la persona, ¿no? Mirar a las personas cuando hablas, ¿no? Ser receptivo, explicar bien lo que uno va a hacer en ese plan de trabajo compartido. Entonces, eh, continuidad es mantener un contacto, constante con la persona. Integralidad, ¿no? Siempre desde esa perspectiva biológica, no solamente, sino social y psicológica en el contexto de la persona. Coordinación del cuidado, estar constantemente en comunicación sobre lo que hay que hacer. Este, no solamente estás abarcando la persona, sino también su entorno y las personas que están en este entorno. Y una orientación a la familia de manera continua, ¿no? Para evitar posibles acciones que puedan generar riesgo en algún determinado momento a esas personas, ¿no? Y siempre ser preventivo y actuar pues anticipatoriamente, como hemos dicho, ¿no? Entonces, podríamos decir, en otros lugares se ha hecho estudios sobre los beneficios que aporta
esta mirada de medicina integral, como la queríamos llamar, en reducción de lo que es el tiempo con el tiempo mínimo con el médico, ¿no? Uso de servicios, hospitalizaciones e inclusive la reducción de la mortalidad, ¿no? Cuando hablamos en función de estimar tiempos, hay una ventaja significativa, ¿no? Entonces, estas son cosas generales que hemos hablado de la especialidad. Quiero compartirles ahora, hasta aquí alguna consulta de lo avanzado. ¿Se Todo me está copia? claro, doctor. Sí, se le Ok, escucha. ok. Bien, entonces, este, el objetivo de esto es entender en su contexto y tiempo la dinámica de la salud familiar para el abordaje de la misma y el uso correcto de los instrumentos de uso por esta especialidad, ¿no? Hablamos de medicina familiar para la solución y manejo de los problemas específicos del individuo y su entorno. Entonces, hay que hablar un poquito de este contexto y tiempo. El mundo es un tablero de ajedrez gigante, por decirlo así, que lamentablemente se mueve en función a intereses personales, particulares, perdón, de grupo, este, y eso está dirigido o determinado por las economías del mundo. Entonces siempre vamos a estar expuestos a una serie de cambios conforme las sociedades van avanzando con aspectos positivos o negativos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Un aspecto que a veces es complicado tocarlo y mencionarlo, por decirlo así, para hablarlo como un ejemplo. Por ejemplo, este cuadro que están viendo, ahora se habla mucho de no solamente la sexualidad, sino el género, ¿no? Entonces, aquí para que se den cuenta, lo que está reconocido solo en América Latina en relación a el matrimonio igualitario, para darse cuenta, ¿no? Cómo ha ido avanzando nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? Este, la única excepción, digamos, totalitaria, por decirlo así, es en Paraguay, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Eh, en esa concepción de cómo va cambiando el pensamiento de las personas, se nota ahora, de manera muy marcada que no se veía antes, a través de estas imágenes, que pueden ser un poco, este, eh, dar un poco de risa, pero expresan pues cómo las sociedades se van exponiendo más y más de acuerdo a esos cambios culturales que se pueden ir dando, ¿no? Eh, y no, y, y no se veía pues esos cambios a veces exponen un poco más, aumentan el riesgo y hasta han generado situaciones lamentables, ¿no? Que antes eran menos, se veía menos, ¿no? Y a veces, pues, el querer, estar dedicando mucho tiempo a estar buscando, este, eh, beneficios o reconocimientos que no dejan de ser derecho, ¿no? En las sociedades, pues a veces nos descuidamos de pensar en cosas elementales, ¿no? Como lo que se está viendo expresando en la diapositiva, ¿no? Entonces, es una mirada del contexto general que hay ahorita la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? El aprendizaje siempre ha empezado por casa, ¿no? Y la escuela es el medio en el cual se da solidez a eso, ¿no?
Y ahora, pues, lamentablemente, eh, se ve que nuestras sociedades, sobre todo desde el núcleo de la familia, está debilitada, ¿no? Hay pérdida de valores, ¿no? Hay poca educación y cultura, y ya no se ha debilitado eso que debíamos de salir de la casa para aprender en nuestra línea de tiempo, ¿no? Entonces, en líneas generales, para estandarizar lo que es la familia, hemos tomado el concepto de la UNO, que es un grupo de personas que tienen cierto grado de parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general a una cabeza de familia con una esposa y los hijos solteros que conviven con ellos, ¿no? Ese es el concepto, digamos, más eh, consensuado de lo que es una familia, ¿no? Entonces, en toda salud familiar hay que estar tomando en cuenta las funciones de la familia, el ciclo vital familiar, los acontecimientos estresantes, la valoración geriátrica integral de toda familia, ¿no? Eh, y en eh, en esta salud familiar hay que tener en cuenta este cuadrito y téngalo en memoria porque es muy importante y siempre generalmente viene como pregunta de examen. Entonces, para entender el abordaje de la salud familiar y comunitaria, el uso de instrumentos, sobre todo, ¿para qué nos pueden servir? Para dos cosas, ¿no? Para evaluar y registrar, ¿no? Cuando hablamos de una evaluación, estamos hablando de evaluar los tipos de familia, la estructura, las funciones familiares, el ciclo vital familiar, lo que he mencionado en esa eh, evaluación del abordaje de toda salud familiar mediante instrumentos, ¿no? Y el otro es el registro. Cuando hablamos del registro, estamos hablando de las carpetas, fichas, programas, ¿no? Historias clínicas, ¿no? Entrevistas, en fin, ¿no? Cada uno de ellos tiene un objetivo de que permite, por ejemplo, en lo que es, hacemos evaluación, permite una atención integral familiar, ¿no? De tipo estructural, longitudinal o funcional, y que nos lleva a una atención integral, ¿no? Y en el caso, cuando hablamos de registro de información, nos permite hacer un diagnóstico preciso en salud, programas con participación ciudadana para una atención comunitaria, ¿no? Dirigido a la atención integral de la familia. En la estructura de la familia, estos son los más conocidos desde el inicio de todos los fundamentos y conceptos de toda familia, ¿no? La familia nuclear, compuesta por papá, mamá, hijos, familia extensa con abuelos, familia monoparental, ¿no? De uno solo de los miembros, la familia binuclear, que pueden estar conviviendo una o más familias, y los equivalentes familiares, ¿no? Que pueden existir. Ahora, esto ha ido variando. Si recuerdan la diapositiva que hemos puesto del matrimonio, del reconocimiento del matrimonio, del mismo sexo, este, choca un poco con esa conceptualización de lo que es, en este caso, las estructuras de la familia, ¿no? Y es un tema un poco delicado de conversar, para tratar de no, afectar o que se confunda que uno está hablando de alguna persona que pueda estar en el entorno de otra y no lo tome de la manera más, este, eh, concreta, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, vemos ahora familias, compuestas por padre y madre de ambos sexos, ¿no?
ya sean hombres o mujeres, ¿no? Y inclusive en algunas están reconocidos que pueden casarse y pueden hasta criar hijos, ¿no? En la nuestra hasta ahora no se da eso, ¿no? Entonces, hablar también de la estructura en otra, digamos, dimensión, podemos hablar por su desarrollo moderno tradicional, por su demografía urbano y rural, por su composición nuclear o extensa, por su integración semi-integrada o desintegrada, y por su tipología campesina, obrera, profesional, en fin. Entonces empezamos con los instrumentos. El genograma o familiograma es el más usado en la práctica de los médicos de familia o los médicos de atención primaria entrenados en una visión integral, por decirlo así. Este, eh, Siempre está compuesto de tres niveles a la hora de elaborarlo, con el trazado de la estructura de la familia, el registro de la información sobre la familia y el delineado de las relaciones de los miembros de la familia. Si no tiene estos tres niveles, no se puede hacer un familiograma o genograma, ¿no? Como dije, está compuesto mediante gráficas, ¿no? Es un instrumento imprescindible para el médico de familia y en la gráfica que uno elabora de todo familiograma estamos hablando hasta de tres generaciones, ¿no? Un estudioso Cormack decía que el genograma es como un retrato familiar, es un excelente sistema de registro, ¿no? Ayuda a los miembros de la familia a verse como parte de un todo y adquiere su máxima importancia al detectar problemas emocionales ocultos o afecciones psicosociales o significativas que no están de repente reconocidas, ¿no? Por eso es muy interesante e importante realizar un familiograma en atenciones, sobre todo de atención primaria o de medicina de familia en comunidades, ¿no? Entonces, como dije, es a través de símbolos. Este es un ejemplo. Ya en varias oportunidades con los docentes de sus diferentes sedes, hemos proporcionado los instructivos al detalle más especificados de cómo elaborar un familiograma, un árbol familiar o un ecomapa. Este, eh, Pueden conversarlo con sus docentes y lo van a tener a la mano para que puedan en su práctica estar desarrollando el familiograma, el ecomapa y el APGAR, ¿no? Entonces, estos son los gráficos, algunos de cómo expresar cierta condición, ¿no? El cuadrado para el hombre, el círculo para la mujer. Cuando estamos hablando de una separación en la relación, se hace el slash que estamos hablando. Si hay un divorcio, es un doble slash, ¿no? En una pareja no casada se hace a través de unas líneas punteadas o convivientes, como decimos, y así sucesivamente, ¿no? Para eh, hablar de las relaciones, se hace a través de gráficas de delineado, ¿no? Y, por ejemplo, tres líneas directas significa intensidad positiva, ¿no? De buena relación, o dos, mediana, o una, escasa, pero en términos de buena relación, ¿no? Cuando queremos hablar que hay conflicto, se hace una línea tipo zigzag, o si hay conflicto con pasiones encontradas, por decirlo así, estas relaciones amor y odio, por decirlo así, se combinan estas eh, delineados, ¿no? Cuando es distante, ahí está es punteado, y si hay una separación, se divide, ¿no? El trazado, ¿no? Entonces, ¿cuándo debe emplearse un familiograma? No necesariamente es de uso exclusivo del médico de familia, puede usarlo cualquier profesional en realidad, ¿no? Es un excelente sistema de registro como método para establecer una correcta comunicación entre el médico y el paciente, ¿no? Debe utilizarse siempre que la situación clínica sugiera
una crisis o una disfunción familiar. Claro, en una familia funcional, por decirlo así, sin mayores problemas de relaciones, no hay la necesidad de desarrollar un familiograma, ¿no? Como sistema de registro, ofrece múltiple información sin tener que repasar y leer todos los datos de las historias individuales tradicionales y de familia en las patologías individuales, ¿no? Estructura de la familia, ciclo vital, en fin, ¿no? Lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Normalmente en estas fichas familiares o historias clínicas familiares, en la parte delantera de la historia va el gráfico del familiograma y algunos dicen, pues, que, y yo también lo digo, que el ver un buen un buen gráfico de familiograma bien realizado, ya no hay necesidad de estar abriendo una historia clínica, salvo algún aspecto muy puntual, ¿no? Entonces, ¿quién lo diseña? Como dije, cualquier persona del equipo eh, de atención primaria o de atención integral, los equipos de salud, ¿no? Para el médico de familia es el instrumento básico, ¿no? Pero también lo puede elaborar cualquier eh, profesional del equipo de salud, médico y no médico, ¿ah? ¿Dónde se registra? En cualquier hoja, y se coloca en la historia, ¿no? En, en cuánto tiempo lo puedes elaborar. Si eres ya un profesional con bastante expertise y si estás con, ya sea en el domicilio o en el establecimiento con la mitad de los integrantes de la familia, ya puedes diseñar un familiograma prácticamente completo, ¿no? Salvo algunos datos importantes que pueda tener algunos otros miembros de esa familia, ¿no? Entonces es de gran utilidad para estudiar la familia, identifica riesgos y daños en la salud, da datos demográficos, tipos de familia, dinámica familiar, eh, facilita al equipo datos importantes de la familia, facilita también el trabajo de educación y prevención de problemas o enfermedades, y como dije, se llena máximo en 3 sesiones, no más. El otro instrumento es el ecomapa. El ecomapa es algo parecido, ¿no? Representa un panorama de la familia y su situación gráfica, conexiones importantes que nutren las relaciones, la carga positiva o conflictiva entre la familia y su mundo, ¿no? Muestra el flujo de recursos, las pérdidas y las privaciones, ¿no? O sea, es lo que rodea a la familia expresada en su familiograma, es el ecomapa, ¿no? Permite visualizar las relaciones que establece la familia con su entorno social, pesquisa debilidades, fortalezas, influencias y apoyo a la familia. Este, Hay que hablar un poco de redes de apoyo social, ¿no? Redes de apoyo laboral, ¿no? En fin, dependiendo del entorno que tenga esa familia. En este gráfico, por ejemplo, se supone que en el círculo central está graficado el familiograma y de acuerdo a la situación particular de lo que esté pasando esa familia, ya uno puede discernir en ese entorno que tenga la familia cuáles pueden ser los componentes que pueden ser aliados o no, de ayuda o no, en la solución de algún problema específico, ¿no? Y también se grafica sobre todo las relaciones mediante el delineado, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, de repente podemos ver que la cercanía a la iglesia puede ser un punto a favor que nos ayude a complementar y resolver algún problema específico, ¿no? Este es un gráfico de un familiograma X, ¿no? Donde se puede determinar, pues, los tipos de el problema que tengan y cuál puede ser la vía eh, de, de iniciar un plan de trabajo para poder no necesariamente solucionar, a veces muchos problemas que pasan la persona o las familias, la solución no pasa porque se resuelva el problema, sino
esa resolución del problema pasa por de repente empezar a entender y sobrellevar el problema, porque hay muchas cosas que no se pueden revertir, ¿no? Por ejemplo, este, la, la, que los padres se enteren de que alguno de los hijos tiene, eh, ¿cómo se llama esto? Tendencias les diga que es homosexual, este, eso no se puede solucionar, hay que entender a sobrellevarlo, ¿no? Y de la mejor manera, sin fraccionar la funcionalidad de la familia, ¿no? Este, la vida continúa, ¿no? Y hay que entender algunas realidades, ¿no? En funciones de la familia es importante hablar de lo que es la comunicación, la afectividad, el apoyo, la adaptabilidad, la autonomía y las reglas. Es todas las funciones básicas que siempre vamos a ver en nuestras familias. La comunicación es primordial, ¿no? Este, no necesariamente es a través de una comunicación verbal directa, sino puede ser paraverbal o por algún lenguaje específico que ya la familia se ha acostumbrado a conocerlo. Hay un lenguaje propio, ¿no? ¿A qué me puedo estar refiriendo? No sé, por ejemplo, ustedes si hay alguno que vienen de familias japonesas, por decirlo así, empiezan a llevar costumbres de oriental, ¿no? De Japón y inclusive en el lenguaje, y utilizan palabras, ¿no? Para esa comunicación que a veces uno no logra entenderla, ¿no? La afectividad, pues, es las relaciones de cariño que se dan entre los integrantes. Algunos son más extrovertidos que otros, otros son más reservados, pero la afectividad es medular, pues, en todo componente de unión de la familia junto con la comunicación, ¿no? El apoyo también, el apoyo se puede ver de distintas maneras, sobre todo en familias de diferentes estratos. Para algunos puede ser el apoyo puede ser económico, para otros es el estar compartiendo el manejo de al- algo específico desde el punto de vista de, de colaboración, ¿no? Puede haber, pues, distintas maneras de cómo darse ese apoyo, ¿no? La adaptabilidad es también importantísimo porque fortalece a la familia para su continuidad en ese avance de la línea de tiempo, porque todos los integrantes de la familia van avanzando en esa línea etaria y el sobrepasar algunos obstáculos fortalece más a la familia porque siempre va a estar expuesta a cambios continuos. La autonomía también de sus integrantes es medular, ¿ya? Y hay algunos que aprenden a la fuerza o porque les tocó, pues, ¿no? Este, empezar de manera muy temprana esa autonomía, ¿no? Como lo que hemos reflejado en esa foto que vemos a un niño lustrando los zapatos cuando ese niño debería estar en la escuela estudiando, jugando, ¿no? Entonces, obvio que si lo comparamos con un niño de su edad de un entorno, digamos, menos, con menos problemas, este, va a estar en otra perspectiva, ¿no? Las reglas y normas determinantes, en toda sociedad existen reglas y normas, nadie puede estar exceptuado de ellas, ¿no? Y quienes desde pequeños estén rebeldes a estas reglas y normas son los que tarde o temprano van a tener problemas en su misma sociedad, ¿no? O con la sociedad, ¿no? Entonces, siempre hay establecidas reglas que cumplir, ¿no? Desde el hecho de que
ustedes de adolescentes cuando salían a alguna reunión ya sabían la hora que tenían que regresar a casa, ¿no? Por decirlo así. Eh, el otro instrumento, el árbol familiar, lo creó Smithson. Este es un cuestionario autoadministrado, consta de 5 preguntas cerradas, evalúa 5 áreas de las funciones familiares, ¿no? Tiene una semilla a través de una escala de un índice del 0 al 10, a través de la escala de Likert, ¿no? Y se aplica a miembros de la familia de 15 años para arriba, ¿no? Y es un instrumento de diagnóstico de riesgo, ¿no? Acá si lo queremos desagregar en las siglas, y este es el cuestionario, y acá está la calificación, ¿no? De 0 a 3 puntos, disfunción severa; de 4 a 6, disfunción moderada; y de 7 a 10, de función, familia funcional, por decirlo así. El ciclo vital familiar tiene que ver con todos estos, podemos encontrar acá varios, de varios autores. El más conocido es el de Duval, pero establece eh, la, lo distribuye por edades, ¿no? La niñez, el nacimiento, la niñez, ¿no? La adolescencia, ¿no? El estudio, ¿no? El enamoramiento, el casamiento, ¿no? Hasta la vejez, ¿no? Hay varios que podemos encontrar en en esa, en ese ciclo vital, ¿no? Este, etapas críticas de toda familia: los embarazos, los nacimientos, la enseñanza de la sexualidad a los miembros integrantes más jóvenes, el inicio del estado laboral y el final del estado laboral, y la muerte, ¿no? Sobre todo para los que pues están quedando atrás, ¿no? Acá está el de Duval que estaba mencionando. Por ejemplo, en el de Duval es la vida matrimonial, los nuevos miembros, de ahí viene la edad escolar, eh, luego viene, perdón, la adolescencia, la dispersión, el nido vacío y el reemplazo, ¿no? Este es otro de Heyman, que es otro autor, pero es más o menos parecido: matrimonio, expansión, dispensión, independencia, retiro y muerte. Hay otro que es acontecimientos vitales estresantes. eh, Podríamos, que tiene que ver con esas funciones familiares, ¿no? Y los componentes de socialización, cuidado, afecto, reproducción y el estatus. En algún momento podemos estar en en esos factores determinantes de la salud mental. Podemos estar más vulnerables o susceptibles de tener algún problema en esa línea de tiempo, y esto ayuda, ¿no? A la manera como enfoquemos un problema, ¿no? No dimensionarlo, ¿no? Y verlo de manera más lógica, como decimos, ¿no? Otro, otro instrumento, otro instrumento, el de la escala de Holmes, ¿no? Es un test de autoaplicación, ¿no? Valora eventos de la vida del hombre que generan estrés, ¿no? Se aplica en función a los eventos que tengan un tiempo no menor de 8 meses, y consta de 43 eventos con valores establecidos, ¿no?
Si vemos acá la puntuación, este, podemos detectar si que no existan problemas, crisis leve, crisis moderada o crisis severa, de acuerdo a esa valoración. Otro que podemos ver es el test de Zoom, ¿no? Valora la depresión en sus modalidades. Este es un cuestionario de 20 preguntas reactivas, ¿no? Con escalas y se aplica a partir de los 15 años. Ahí está la escala de Zoom, el cuadro de el cuestionario que se realiza y la calificación, ¿no? De acuerdo al índice, este, si sale por debajo de 50, dentro de lo normal, hasta 59, presencia de depresión mínima o ligera. Si es de hasta 69, presencia de depresión moderada o marcada, y 70 o más, presencia de depresión severa o extrema. Esto básicamente, en manera muy resumida y rápida, son algunos de los instrumentos que tiene que ver con el aspecto de valoración eh, integral de la persona y el entorno en familia o comunidades, que son los que se suelen usar más, para la atención integral de abordaje, por ejemplo, en consultorios o establecimientos de salud propiamente dichos, ambulatorios sobre todo, pueden usar el Topics, que bueno, no lo he graficado acá, pero, pero lo pueden revisar, es un instrumento fácil de desarrollar y es muy práctico para el uso de la consulta ambulatoria, sobre todo en manejo de problemas eh, por, digamos, prototipo de consulta, ¿no? Que así lo clasifica el artículo, ¿no? Cómo lo selecciona el instrumento. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algo que me quieran realizar. Los escucho. Flavia, ¿me escuchas? Flavia, ¿me escuchas? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, te voy a pasar ahora las dos, clases por, a, a tu WhatsApp para que ahí o subir también a la página para que las socialices, ¿no? Gracias, doctor. Listo, quedamos así. Gracias a ustedes. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.